Bienvenido a un nuevo video de la clase de Word. Continuamos con las normas APA. En un video anterior, vimos cómo dar formato al texto y al párrafo y cómo automatizar esto en Word. Si no lo viste, aquí arriba encontrarás el enlace. En este video, veremos los aspectos básicos de las citas y las referencias según las normas APA. Este es un capítulo muy importante en cualquier trabajo académico o de investigación científica. Pero, antes de comenzar, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y actives la campana. También te invito a compartirlo con tus conocidos y a dejar tus comentarios aquí abajo. Comenzamos. Comencemos explicando la diferencia entre una cita y una referencia. Como lo explica Carlos Sánchez en su sitio normasapa.org, la cita en un trabajo académico es la manera de reconocer una idea o concepto como perteneciente a otro autor. De este modo, se da el crédito por una idea, pensamiento o frase a quien realmente lo dijo por primera vez. Esto es tan importante que de no hacerlo, se comete no solo un error ético, sino que puede tener consecuencias legales. Cuando se utilizan ideas de otros autores sin darles el crédito que les corresponde, se incurre en lo que se denomina plagio. Si un profesional ha omitido citar sus fuentes en su tesis de graduación, podría perder su matrícula y con ello, las posibilidades de trabajar en su profesión. También podría enfrentar un juicio y sus costas en caso de que se demuestre el plagio. Por lo tanto, la cita es el reconocimiento, dentro del texto, de una idea o concepto a su legítimo autor. La referencia, en cambio, es un listado de todas las citas realizadas en el documento, indicando quién es el autor, en qué publicación está y en qué página y año fue publicada esa idea. Existen dos tipos básicos con los que podemos citar a un autor. Dentro de cada uno de ellos, a su vez, hay dos maneras de hacerlo. Con respecto al tipo tenemos cita textual. Se reproducen las palabras del autor, entre comillas, exactamente como éste las escribió, sin modificar en nada su contenido. Cita parafraseada. Aquí se puede expresar la idea o concepto con palabras propias, modificando en parte el texto, ya sea resumiéndolo o cambiando el orden de algunas oraciones. En este caso no se utilizan las comillas. Con respecto a la manera de hacerlo, también hay dos modos básicos. Basada en el autor. Aquí se coloca el nombre del autor al comienzo de la frase, con el año de publicación entre paréntesis. Luego va la cita propiamente dicha, que puede ser textual o parafraseada. Al final se agrega, entre paréntesis, el número de página en el que aparece el texto mencionado. El otro modo es la cita basada en el texto. Aquí va primero la cita, al final de la misma, entre paréntesis, va el autor, luego el año, y luego el número de página, separados por comas. Hay otras maneras de citar, pero es conveniente entender bien esto antes de agregar más opciones, para evitar confusiones. Los ejemplos vistos aquí fueron extractados del sitio normasapa.org. La manera de presentar una cita, según normas APA, también depende de la cantidad de palabras que tenga. Pueden ser de menos de 40 palabras o pueden ser de 40 palabras o más. La cita de menos de 40 palabras va en el cuerpo del texto, es la que hemos visto en los ejemplos anteriores, por lo que no agregaremos nada aquí. En el caso de la cita de 40 o más palabras, cambia el modo de hacer la cita. Se escribe en un párrafo aparte, con sangría izquierda, de 1,27 centímetros, sin comillas, sin cursiva, con el mismo tipo y tamaño de letra y con interlineado doble. Si hay un segundo párrafo en esta cita, se debe mantener la sangría izquierda y agregar una sangría de primera línea de 1,27 centímetros. Ya explicamos en otro video cómo aplicar las sangrías. Verás el enlace aquí arriba. Al final, el párrafo se termina con un punto. A continuación, entre paréntesis, se indica el autor, el año de publicación y la página de la cual se extractó la cita. Si son varias páginas, se indica la página donde inicia y la página donde termina, separadas por un guión.
Existen numerosos otros aspectos a tener en cuenta al momento de citar fuentes en un trabajo académico. El modo de hacerlo varía según el origen de la publicación. Este origen puede ser muy variado. Sitios web, periódicos, revistas científicas, entrevistas personales, mails, etc. También tiene que ver si es un solo autor, si son 2, 3 o más. La idea en este video es presentar las opciones más sencillas y las más habituales. Te invito a consultar la página normasapa.org para ver los casos particulares. Todo esto lo podemos incorporar en nuestro Word y tenerlo para el trabajo académico actual y para los siguientes. Es muy posible que una misma fuente la volvamos a utilizar más adelante. Por lo tanto, cuando incorporamos bibliografía en Word, esta permanece disponible para todos los documentos que realicemos en el futuro. Esto es una ventaja, ya que cargamos solo una vez nuestras fuentes. Para cargar la bibliografía, iremos a la pestaña Referencias. Allí veremos el grupo Citas y Bibliografía. Lo primero que debemos hacer es verificar que el estilo sea el correcto, es decir, APA. Vemos que hay una lista desplegable con varios estilos. Por lo tanto, es importante hacer esta verificación. Luego, iremos al botón Administrar fuentes. Aquí tenemos dos grandes cuadros. Lo más probable es que en tu PC ambos estén en blanco, lo que indica que aún no has cargado ninguna fuente. En mi caso, aparecen algunas en el lado izquierdo. Corresponde a fuentes cargadas para trabajos anteriores. Este recuadro se llama Fuentes disponibles. Del lado derecho, tenemos el recuadro Lista actual. Corresponde a las fuentes que utilizaremos en el documento que tenemos abierto en este momento. Como se puede ver, en mi caso, está en blanco, indicando que aún no se ha definido ninguna fuente para este trabajo. Debajo tenemos el recuadro de Vista previa. Nos muestra cómo se verá la cita y cómo se verá la entrada bibliográfica, es decir, el listado de referencias bibliográficas que pondremos en el documento. Como podrás darte cuenta, al ingresar la información, Word ya nos va automatizando ambas cuestiones y ahorrándonos trabajo. Para ingresar una fuente bibliográfica, debemos ir al botón Nuevo. En la ventana Crear fuente, lo primero a definir es el tipo de fuente bibliográfica. Vemos un listado con distintos tipos posibles de fuentes. Dependiendo de ella, serán los datos a completar más abajo. En nuestro ejemplo, dejaremos libro. Crearemos una fuente ficticia con mis datos. En autor, pondremos el nombre y apellido del autor. Debajo, el título del libro, tal cual figura en el mismo. En este caso inventaremos uno para poder ver el ejemplo. Debajo va el año de publicación. Luego, la ciudad donde se publicó. Finalmente, la editorial. Todos estos datos los encontramos en la segunda página del libro. Por lo tanto, es muy importante hacer un prolijo registro de esta información a la hora de tomar notas bibliográficas para nuestros trabajos académicos. Después nos resultará muy difícil recuperar esa información si no tuvimos la precaución de anotarlo la primera vez. Finalmente, aceptamos. En el cuadro de vista previa, vemos el formato de la cita, tal como se verá en el documento, y también la referencia bibliográfica bajo normas APA. También vemos que esta fuente aparece en el cuadro de fuentes disponibles y automáticamente también en el cuadro de lista actual. Esto sucede con cada fuente que se cargue aquí. Ahora, veremos cómo utilizamos esta información en el documento. Para ello, simularemos que tomamos una frase de esta fuente ficticia en el documento, colocándola entre comillas, para ver cómo aplicar la cita sin tener que escribirla nosotros. Simplemente pondré comillas en alguna frase cualquiera para que sirva de ejemplo. Ahora, al cerrar las comillas, iremos al botón Insertar cita. Solo aparecerá la fuente que tenemos en la lista actual. En caso de tener varias otras fuentes, aparecerán todas ellas. Damos clic en la fuente elegida y ésta se inserta en el documento. De este modo, iremos cargando fuentes a medida que avanza nuestro trabajo e iremos colocando las citas donde corresponda. Mientras hacemos esto, Word también nos elabora la lista de referencias bibliográficas automáticamente.
Una vez terminado nuestro trabajo, solo nos queda insertar las referencias. Para ello, iremos a la página donde las colocaremos. Posicionamos el cursor. Vamos al botón Bibliografía. Seleccionamos Referencias y damos clic. Ya tenemos nuestro listado de referencias en el documento. Muy sencillo. Espero que con esta serie de videos puedas aplicar las normas APA en tus trabajos académicos. Recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana. También comparte este video entre tus conocidos y deja tus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video de la clase de Word. Hasta pronto.